Buenas, ¿qué tal? Estamos en la hora en punto. Desde Guadalajara, México, te saludo con muchísimo gusto. Estoy encantado de que me acompañes hoy nuevamente, Jaime Molins, con el entusiasmo de siempre y representando al Non-Directive Institute. Te doy la bienvenida para justamente hoy dedicarle unos minutos a hablar de pasar de el coaching difuso a coaching basado en ciencia pura. Cómo lograr sesiones con estructura más soltura en equilibrio. Te agradezco que estés aquí presente. Yo suelo ser muy sintético, muy al grano y espero que hoy lo logre nuevamente y agradezco el honor de tu atención. Para ello, pues estamos celebrando estas pequeñas cápsulas en donde compartimos información que consideramos valiosa para ir aclarando cómo dirigirnos hacia este nuevo paradigma. Teniendo esto en consideración y contando con el favor de tu presencia y tu interés, voy a compartir la pantalla. Nos haremos apoyar, nos guiaremos por una serie de láminas que seguramente tanto a ti como a mí nos van a ser de gran utilidad. Vamos entonces a por ello. Recuerda, tú puedes dejarme comentarios, puedes dejarme preguntas, puedes dejarme saludos, lo que necesites para que te lleves una experiencia completa. Yo estoy revisando de este lado los mensajes y aquí contigo también estoy presentándote lo que hoy vamos a abordar. Como te decía, bueno, aquí tenemos justamente el tema donde dice de un coaching difuso a un coaching basado en ciencia pura. ¿Cómo lograr sesiones con estructura y soltura en equilibrio? Que eso es parte de lo que he notado yo que hace mucha falta aclarar conceptos, aclarar temas, aclarar eh, sobre todo marco metodológico en esta profesión tan hermosa. Ya la veo aquí la presentación también, entonces creo que estoy tan listo como tú para dar paso a la siguiente lámina. Si te fijas, aquí en esta lámina 2 viene la pregunta ¿quién es Jaime? Y yo me presento en esta oportunidad como un facilitador avalado y un profesional certificado por el EO Ipso Center. Puedes buscar más acerca de mí y de nuestro movimiento y del EO Ipso Center justamente en la página www.eoipsocenter.com /Jaime-Molins. Y desde 2015 para acá he estado suscrito y he estado con la mira puesta en ser abanderado de este coaching que se ha venido puliendo. Sí, nació como europeo humanista de esencia no directiva en 2015 y hoy en día pues le hemos quitado todos los apellidos y queda simplemente como coaching. Además de esto, fíjate cómo tengo en mis ciertas etapas a lo largo de los años, algunas de mis certificaciones, hay una línea punteada entre 2014 y 2015. En 2014 fui supervisor en la certificación de Life Coaching por la ICF y en 2015 tomé la primera masterclass de coaching no directivo con Leonardo Ravier y que curiosamente también estaba matizada o estaba de alguna manera fue promocionada por la International Coaching Federation. Pero quiero que quede bien claro que hay una línea punteada. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo con esta línea punteada? Estamos de acuerdo que desde el 2008 yo estoy en este camino, cuando conocí el coaching hasta 2025, ya son algunos años.
Ahora, te voy a contar cómo fue mi camino. Podemos hablar o puedo yo hablarte de tres grandes vidas, si lo podemos ver así. En mi primera vida, que yo me dediqué con alma, vida y corazón, como dicen por ahí un comentarista, al fútbol desde 1992, cuando empecé a descubrir la posibilidad de dedicarme profesionalmente a este deporte, hasta 1999, que tuve que tomar la decisión de dar un salto a otra vida, que fue la vida como arquitecto. Empecé a estudiar en el 94, 93, 94 y en el 2010 di el salto, quemé las naves, como me decía un profesor, para que del 2008, habiendo conocido un poco de lo que era la palabra coaching, hasta el día de hoy, es como esta nueva odisea que he estado recorriendo durante estos varios años ya, 15, 16. Y bueno, ¿por qué te comento esto? Porque si nos enfocamos en coaching, que es la parte en donde hoy vamos a abordar, quiero darte estas dos perspectivas que a mí me hacen pensar que es posible dar un salto, dar este paso o recorrer un puente entre lo que fue en su momento mi idea de coaching a lo que hoy conozco y difundo, enseño y practico bajo ese término. Desde el 2008, yo me acerqué por accidente, casualidad, de manera indirecta a este tipo de entrenamientos que se les llaman transformacionales. Empecé a entender que había una palabra que se le llamaba coaching más allá del tema deportivo. Me enteré y me involucré, como generalmente cuando algo me llama la atención y me gusta, con la ICF en su momento. Y junto con todo lo que yo viví en estos 7 años, veía mucho de lo que se enseñaba de coaching que estaba de alguna manera unido o apegado a cuestiones relacionadas con la psicología. Lo interesante es que se daba por hecho en todos los aspectos donde salía el tema coaching, se daba por hecho estas dos siglas, ¿no? La N y la D. ND. Bueno, empecé a entender poco a poco que ND significaba no dirigir. Y la no directividad, la no dirección, pues era parte de la conversación dentro de los esquemas y dentro de los entrenamientos, propuestas y metodologías que me enseñaron a mí, pero curiosamente que se unía con programación neurolingüística, ontología del lenguaje y algunas otras similares. Lo curioso fue que del 2015 al 2025 hasta hoy, empecé a comprender bajo conceptos como nadie me puede enseñar a andar en bicicleta, sino que yo necesito aprender a andar en bicicleta. El concepto de la neutralidad, reducir mis nociones acerca de mi cliente, empezar a ser más neutral, más sereno, dominar los silencios, pero no externos, sino más internos, y entender la diferencia entre continente y contenido, que es una representación de este contenedor que tenemos aquí en la pantalla. Lo curioso es que también desde el 2015 hasta hoy he estado consciente de que las letras N y D se hacen presentes. Es decir, ¿qué pasaba que del 2008 al 2015 y el 2015 al 2025, a pesar de que las intervenciones son muy diferentes, hablando de coaching, se supone que el coaching reside, descansa o se basa sobre la ND, la no directividad?
Cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba queriendo ser supervisado, cuando a mí me ofrecían que alguien me iba a mostrar el camino para dominar las destrezas, competencias y habilidades de coaching, me sentía como este muñequito del lado izquierdo. Me decían que fuera para acá, pero a menos que las cosas cambiaran, tendría que ir yo por el otro lado. Y si resultaba que mi cliente me presentaba otro tema, otra condición, otra emoción, tendría que recurrir a otras alternativas. Es decir, la ND, la no directividad, a mí no me quedaba clara, nunca me quedó clara porque las intervenciones que yo tenía que hacer eran de un protagonismo importante para mostrarle nuevas perspectivas, miradas, herramientas y mapas quizás a mis clientes. Para mí fue realmente muy confuso. ¿Qué pasó? Que del 2015 para acá entendí que había un puente donde se hacía importante o lo más importante, la ND. Es decir, no era ya un accesorio, no era nada más una cuestión que se dijera y que se daba por entendida, sino que ahora me parecía que la ND marcaba el rumbo, marcaba el norte, marcaba lo que nosotros como coaches tendríamos que hacer. Pero cruzar de un lado a otro fue una travesía muy interesante, no fue fácil, pero se logró. Dicho de otra manera, cuando estaba yo del 2008 al 2015 queriendo entender lo que dicen que es el origen de la palabra coach, el coche, yo veía un coche, pero muy difuso, lo veía borroso, no alcanzaba a entender qué coche era, cómo funcionaba, de qué estaba hecho, cuándo se usaba, cuándo necesitaba yo basarme en otro tipo de técnicas que justamente eran respaldadas por los procesos psicoterapéuticos. Y del 2015 para acá lo vi cada vez más claro, lo vi con esta nitidez, lo vi con todos sus colores y entendí el coche, cómo funcionaba bien si yo tenía los lentes, digámoslo así, de la no directividad. O probablemente fue al revés. Tenía unos lentes que hacían que viera borroso, me quité los lentes y ahora veo con más claridad. No sé si ustedes recuerdan la alegoría de la caverna de Platón, en donde Platón decía que las personas hemos estado esclavizados viendo estas sombras, ¿verdad? Y las sombras son representaciones de verdades a medias. Y que si nosotros nos diéramos el permiso de liberarnos de esa manera de entender el mundo, buscando las ideas, ¿no?, perfectas, encontraríamos la verdad. Salir de la caverna era una invitación, o ha sido siempre una invitación alegórica, metafórica, de Platón, de ir despertando, de ir expandiendo la conciencia, y que es un viaje totalmente subjetivo, personal, único. Sin embargo, cuando entendemos las cosas, es más fácil que podamos ayudarle a los demás a entenderlas. Y eso no tiene nada de malo. Yo creo que es parte de lo que nosotros llamamos como la educación. Ahora, para explicar esta alegoría de una manera más puntual, yo veía la ND o la no directividad en su momento como esta flama, este fuego que de alguna manera nos estaba guiando, pero que todavía formaba parte de una serie de habilidades un poco contradictorias y confusas, y que del 2015 hasta hoy entendí que sí, el coaching puede tener verdades, que tiene base en ciertos principios, axiomas, leyes o verdades que le dan un sustento y una solidez que lo separan, que la separan como disciplina con identidad propia de todo lo que existe. Y quizás es esta particular
actitud de un servidor desde donde yo vengo a decirte que sí existe ese sol, que no es solamente una fogata, que hay un astro rey que está comandando la luz dentro de esta disciplina. Es parte de lo que me interesaría compartir contigo. Y para eso vamos a hacer una serie de preguntas e ir acotando nuestras ideas. Número uno, cuéntame, si estás por ahí, déjame tu comentario. Recuerda que aunque no estemos en vivo, puedes dejar el comentario y luego yo reviso si estuviste siguiéndome y me va a dar mucho gusto que me respondas desde tu punto de vista, que, ¿cuál es la respuesta que te surge a partir de estas cuestiones que te sugiero? Número uno, ¿qué sería indispensable para distinguir entre una u otra disciplina deportivas? Por ejemplo, si yo te digo que me menciones qué no debe faltarte para que me digas la diferencia entre la equitación y el voleibol, ¿qué sería indispensable para distinguir entre una y otra? Segunda pregunta, ¿qué hace distinto a un ser humano en su actuar comparado con otras especies vivas? Es decir, animales, plantas o lo que tú consideres que biológicamente tiene vida. ¿Cuál sería esa diferencia sustancial que a nosotros nos pone en otra categoría, si lo podemos llamar así? Y última pregunta, ¿cómo distinguir y saber si nosotros como especie vamos mejorando o empeorando? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta que vamos avanzando cada vez siguiendo un rumbo que nos hace pensar que estamos evolucionando? Bien, estas son mis respuestas. Vamos a ver si coincides conmigo. Lo que es indispensable para distinguir entre una u otra disciplina deportivas, pues es el método. Son las reglas del juego. Yo no puedo subirme a un caballo y verlo como una pelota de fútbol, porque no me va a convenir que yo lo patee incansablemente al caballo pensando que puedo meterlo en una portería. De la misma manera, yo no puedo jugar fútbol, obviamente vestido como quien practica la equitación, y sería ridículo y absurdo tener ambas disciplinas deportivas con las mismas reglas del juego. ¿Qué hace distinto a un ser humano en su actuar comparado con otras especies vivas? Pues distinguir entre lo que es bueno y malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que me lleva por un camino de satisfacción y otro que no, es decir, la ética, la conciencia, la razón, lo que a mí me hace considerar lo prudente o lo adecuado, y a otras especies probablemente consideren que algo les da placer y algo les da dolor, pero no tienen la ética, no tienen la brújula moral. Y por último, ¿cómo distinguir y saber si vamos mejorando o empeorando como especie? Bueno, pues la historia. La historia nos va marcando la pauta y nos dice, si ustedes antes se comportaban así y hoy se comportan mejor, entonces quiere decir que están evolucionando. Tenemos entonces que el método es importante, la ética es importante y la historia es importante. ¿Qué sería indispensable? Vamos a cambiar un poco la primera pregunta para distinguir entre una y otra disciplinas de ayuda. Hay muchas disciplinas de ayuda. ¿Cómo se diferencian unas de otras? ¿Qué hace distinto a un estilo de acompañamiento de otros estilos de acompañamiento? Y la tercera pregunta de este segundo bloque es, ¿cómo podemos saber el camino recorrido, si el camino recorrido tiene sentido como profesión y vamos mejor? Es decir, si esto que estamos recorriendo va por el camino que deberíamos llevar y que estamos haciéndolo de mejor manera. Bueno, pues las respuestas siguen siendo las mismas. ¿Qué es indispensable para distinguir entre una y otra disciplinas de ayuda? Las reglas del juego, el método, cómo se juega, de dónde y cómo para qué. ¿Qué hace distinto un estilo de acompañamiento de los demás? La ética.
lo correcto, lo pertinente y lo adecuado, es decir, que sea coherente entre sus fundamentos, función y finalidad. ¿Cómo podemos saber si el camino recorrido tiene sentido? Por los antecedentes, la historia y lo que ha venido marcando y lo que se supone que debe de ir marcando en adelante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque para que algo tenga solidez, debe tener un método coherente con su ética y coherente con sus antecedentes. Este triángulo es la representación de una estructura sólida y al mismo tiempo está regida por un corazón o está regida por un núcleo, por una idea que le da desde donde emana este método ética e historia. Es decir, el método, la ética y la historia tienen que referenciarse en esta ND. ¿Qué dijimos que era la ND? La no directividad, por lo cual tanto el método como la ética como la historia tienen que estar relacionadas con la no directividad, que como ya te comentaba, del 2008 al 2014-15 a mí me dijeron el coaching es no directivo. Y del 2015 al 2025 me refuerzan la idea de que el coaching es no directivo. Quiere decir que si yo necesito afianzarme a la no directividad, el método, su ética y su historia tienen que estar en coherencia. Es decir, el triángulo es la estructura y el círculo es lo que me tiene que dar soltura. Yo debo de tener rigor total y absoluto en que no se me vaya a desmoronar mi propuesta de edificio, mi estadio, mi contenedor. Mi marco teórico tiene que estar bien rígido para saber qué hago a diferencia de otros estilos de ayuda y al mismo tiempo permitirme yo fluir dentro de las conversaciones y dentro de las sesiones basándome justamente en la fluidez que encontremos como dos seres humanos que estamos cumpliendo ciertas reglas del juego. ¿Qué es la no directividad? Quizás te pasó por la mente esta pregunta. Bueno, basándonos en una de las páginas de la teoría general del coaching, dice el ayudador o el coach, para cumplir rigurosamente con la no directividad o tener conversaciones libres de transferencia, debemos abstenernos de dirigir la conversación cuando no entregamos consciente y o deliberadamente, voluntariamente, juicios, juzgamiento, información, conocimientos y o experiencias durante la sesión que nuestro cliente no haya traído antes de la sesión. Si mi cliente no conoce algo y yo sí, pero en una sesión yo no se lo voy a expresar porque no me corresponde, estaría siendo directivo. Para darle estructura dentro de la misma teoría general del coaching, existe esta pirámide de coherencia científico-profesional, en donde en todas las escuelas del mundo te dicen que el coach tiene que estar siempre buscando los resultados que el cliente desee conseguir, tiene que estar ofreciéndole herramientas y basándose en las competencias que las diferentes asociaciones proponen. Bien, sin embargo, en este caso, lo que nos han enseñado a nivel coaching tradicional está del lado del paradigma de la transferencia, porque el resultado está subordinado al coach y a sus opiniones. ¿Por qué? Porque las herramientas se orientan al contenido o a la subjetividad de ambos y las competencias también están interviniendo sobre la subjetividad del cliente, sobre su contenido. Nos tenemos que mover al paradigma del engendramiento o el paradigma desde donde podemos ayudar a nuestros clientes a dar a luz por ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Que el resultado tiene que ser autogestionado y para eso tiene que ser coherente con las herramientas orientadas hacia el continente, o sea, hacia el coach, no hacia el cliente. Y las competencias tienen que catalizar el contenido, no tienen que intervenir, tienen que ayudar a que se acelere esta condición. La teoría general del coaching propone no solo quedarnos hasta donde las asociaciones se han quedado, sino irnos 3 niveles más profundos para darle todavía más solidez estructural y metodológica. Es decir,
si tenemos que respetar el lado izquierdo, el paradigma del engendramiento, es decir, no directivo o sin transferir, la metodología operativa tiene que justamente cumplir con esta parte de no ceder ni entregar. Después viene la teleología, que es catalizar el engendramiento. Nosotros, nuestra finalidad como coaches es enfocarnos en que esa catalización ocurra, que se acelere y se despliegue de la manera más ética posible, es decir, sin transferir esta condición humana. Y por último, la distinción epistemológica nos dice que hay dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento tácito desde donde aprendemos, hay un componente técnico desde donde enseñamos. El paradigma del engendramiento honra el aprendizaje, el paradigma de la transferencia honra la enseñanza. Si yo quiero ser coherente, ético y basarme en antecedentes que digan lo mismo, tengo que irme del lado izquierdo de la pirámide en cuestión a estructura. En cuestión a soltura, praxeológicamente, científicamente o a nivel categórico, los pensamientos de las personas a nivel universal se pueden, se pueden encasillar, si lo podemos llamar así, en estas cinco fases o cinco modos de pensar. Nuestro accionar está basado en estos cinco modos de pensar. ¿Cuáles son? GROWF. Ya habías escuchado el GROW, probablemente le pusimos la F a manera económica o basado en la categoría económica, que con mucho gusto te puedo explicar en otra ocasión, pero básicamente es nosotros le ayudamos al cliente a que se mueva durante su conversación en cualquiera de estas cinco categorías o fases con su manera de interpretar subjetivamente su mundo y el mundo, donde la G significaría todo lo relacionado al futuro, a sus deseos, a sus expectativas, y eso nos da a nosotros la pauta para saber a dónde vamos a ayudar a seguir a nuestro cliente, la letra G del centro. La letra R es realidad. ¿Qué es realidad? Todos los recursos, resistencias, reflexiones eh, que salgan de la voz de nuestro cliente. Todo lo que tenga que ver con su relato acerca de la manera como describe el mundo. La letra O son las opciones, la letra W son las acciones o tareas que se va a poner él solo y la F es follow, es decir, el seguimiento que hacemos entre sesión y sesión. Nosotros no restringimos a que el cliente se mueva por donde él quiera durante las sesiones, es decir, le damos soltura, pero previo a la soltura tiene que haber una restricción, unas reglas del juego, una coherencia perfecta en este triángulo que justamente estaba antes de las láminas anteriores. Ahora, si tú como coach no has dado el salto entre el paradigma de la transferencia y el paradigma del engendramiento, tranquilo, no es tu culpa, no es una cuestión que debería de haberte llegado de un día para otro. Recuerda, para mí fue una verdadera odisea desafiar lo que me habían vendido y tener la oportunidad de conocer otra manera de honrar y practicar la no directividad. Hay mucha información confusa allá afuera y la tendencia del mainstream es demasiado potente como para que tú tengas la claridad suficiente en qué es la no directividad y cómo se hace un coaching desde esa perspectiva. Así es que muchas veces creer lo que te ofrecen puede ser contraproducente. No veo cómo dominar el rigor de una sesión completamente no directiva. Yo he escuchado esta queja de parte de muchos colegas que dicen, no se puede ser no directivo en una sesión. Yo te invito a que dejes de repetir eso en tu mente porque es posible. O sea, yo soy un ejemplo de ello y tenemos tanto bibliografía como testimonios de que sí es posible. Lo que pasa es que necesitas entender los conceptos básicos de la naturaleza humana y distinguir entre continente y contenido. El coaching, digamos, popular o directivo va a querer que pienses que
Ser neutral totalmente y respetar el nivel de conciencia de los demás es complejo y que se requieren muchísimos años en conseguirlo, que no puedes tú abstenerte completa y absolutamente de tus juicios y de no darle herramientas para sacarlo del bache. Bueno, yo te puedo decir que no es tan difícil como parece. No es realmente tan difícil. El chiste es trabajar en uno mismo y entender qué es lo que estamos ofreciendo realmente. Y bueno, para ello el Non-Directive Institute y un servidor, pues estamos aquí para ayudarte, para darte mayores niveles de seguridad, certeza, estructura y claridad, para que tus sesiones tengan la solidez y que puedan representar este aprendizaje significativo en cada una de tus intervenciones desde el paradigma de la no transferencia. Ahora, imagina que tú pusieras en práctica este coaching con rigor científico que apenas tiene 4 años de haber nacido. Imagina pasar de ser el protagonista a, no, a ser protagonistas a tus clientes, pasar de ser el piloto a moverte al otro lado del coche, a ser tú el copiloto, pasar de dar guía a procurar que sea el cliente quien se autoguíe, pasar de ser el empoderante, el empoderador, a ayudarle a que confíe en su poder personal el cliente, pasar de darle una mano a que revise su mano. Y si tienes duda acerca de esta analogía, escríbeme, cuéntame, porque tengo una metáfora que te va a encantar hablando de la mano. Pasar de ser yo la autoridad, el que sé, no solo de coaching, sino de sus temas, no. Guarda un poco de compostura y devuélvele sus palabras, sé su espejo, no seas la autoridad. Y en pocas palabras, pasa de enseñarle, pasa de tú ser el profesor a que él pueda aprender de él mismo, haciendo honor a esta maravillosa facultad que tenemos. Si quieres que abordemos un poco más a detalle, quiero invitarte a que te registres de aquí en adelante las próximas horas. Vamos a vernos el miércoles, o sea, pasado mañana, si es que estás aquí en vivo. Hoy es lunes 10, pero el miércoles 12 de marzo a las 7 de la noche en Ciudad de México, bueno, desde el horario de Ciudad de México, vamos a tener un evento en vivo, es gratuito, así es que regístrate, voy a dejar el enlace aquí en la conversación para que te inscribas y que nos acompañes esa noche. Dicho de otra manera, el miércoles 12 de marzo a las 7 de la noche, hora del centro de México, vamos a abordar cuál es el código oculto del liderazgo y el coaching, cómo hacer que otros actúen sin depender de ti. Gracias, Elizabeth. Estoy leyendo aquí tu mensaje, me clarificas bastante. Espectacular, era parte de lo que pretendíamos. Y habiendo cumplido 30 minutos de esta intervención, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Yo termino mi participación aquí y voy a estar al pendiente de tus comentarios. Te agradezco que te hayas dado este tiempo y estaré contento de volver a reunirme contigo y aclarar lo que necesites que sea aclarado. Vamos a ayudarnos a que pasemos del coaching basado en la confusión habitual, a la ser poco claro, a un coaching que domine la ciencia pura o que se base en ciencia pura. Gracias nuevamente, dejo de compartir. Hasta pronto.